El paraíso existe desde que se perdió. Con esta frase de Miguel Serrano, queremos dar la bienvenida a este nuevo podcast, ¿cierto? De reflexiones del devenir histórico, junto a, en esta ocasión, José Ignacio Río y Alan Dalenson, quien les habla, para comentarles que hoy vamos a repasar el tema del romanticismo, ¿ya? Y vamos a repasar dónde nació, sus características generales, las diferencias de acuerdo a los contextos en donde se desarrolló este romanticismo, valga decir, principalmente en Reino Unido, Alemania y España. Francia Y también. Francia también, claro. Y finalmente tratar de hacer alguna reflexión y repasar en qué derivó este romanticismo o a qué lo podemos asociar, ¿cierto? Así que, bueno, en primera instancia, me gustaría partir por la etimología, ¿cierto? Romanticismo viene de romántico, del francés romantique, ¿cierto? Y roman, en francés, significa novela. Es decir, es la visión novelesca de la vida, la visión romántica de la vida o de lo que no está. De hecho, existe bien la mejor manera de entenderlo a la rápida es mencionar que a grandes rasgos y bien sintetizado es la nostalgia de paraísos perdidos. Ya sea pueden ser, por ejemplo, la infancia o pueden ser paraísos perdidos nacionales, ¿cierto? De una nación o de esas patrias ancestrales míticas, al estilo de Atlántida, Hiperbórea, la Grecia helénica, etcétera, Todo ¿cierto? lo que ya no está finalmente, la noción del nostos. Exactamente, todo lo que ya no está, pero que nos sobrecoge como un ideal de grandeza e inalcanzable. ¿Qué pasa con ser inalcanzable? Que nos mantiene funcionando. Es como el ideal de perfección. Sabemos que no lo vamos a alcanzar, pero como estamos desconformes con esa belleza, con esa nostalgia de ese paraíso perdido, nos vamos a mantener funcionando en torno a él. Fáustico se podría decir, incluso. Claro, podría decir que algo fáustico. Sí, en ese sentido, los antecedentes históricos a lo que podríamos mencionar como romanticismo, vamos a hablar del romanticismo grueso modo en sus antecedentes tanto artísticos, sociales, políticos, culturales, geopolíticos. Nacen obviamente desde la modernidad, particularmente desde la revolución industrial, ¿ya? Son una respuesta al iluminismo, Al racionalismo, a la a la ilustración. ilustración, justamente a todo lo que viene a fines del siglo XVIII, particularmente en los países industrializados de Europa, como mencionamos, íbamos a ver particularmente Alemania, Francia, Inglaterra y lo que nos España. atañe a nosotros, España, que tiene ciertas diferencias con esos países, pero es un antecedente directo a lo que puede ser Chile. Eh, es una respuesta a la ultrarracionalización y al materialismo de esta época. ¿Ya? Claro. En primera instancia no tiene que ver con ser una idea política directamente, de ahí deviene en ciertos contextos en un tema político, pero en primera parte una sensación, una percepción, algo que van haciendo de una necesidad que tienen estas nuevas clases burguesas alienadas de la revolución industrial que llegan a las ciudades y que hay una añoranza quizás de lo medieval, de lo premoderno. Sobre todo de lo medieval, diría yo. Sí, sobre todo lo medieval, de lo premoderno, de lo que se perdió hace un siglo o 2 siglos atrás. Diría que más, pero es una visión un poco abstracta, digamos, de lo perdido, pero sí algo que no está en ese momento. En relación a lo que dices, que este movimiento romanticista se
se materializó, se concretizó, ¿cierto? O funcionó en aspectos políticos, en aspectos literarios, o artísticos, finalmente, para reducirlo. Es interesante mencionar que en un momento dado en el, desde 1800 a 1850, si no me equivoco, Ujú. es como la cúspide de este movimiento, el pináculo de su, digamos, de sus metas, ¿cierto? El pináculo de su expansión, y llegó a permear toda Europa. Ese es un dato, creo que es interesante de recalcar, porque No solo los países porque no, industriales. no obedece a una técnica. De hecho, justamente el romanticismo se obedece a la técnica. Y al permear toda Europa, países de diferentes características, como dice José, Desde España a Rusia. desde España a Rusia, justamente. Países industrializados, países agrícolas, países pequeños, países que fueron imperios, países que fueron más modestos históricamente. Este romanticismo logró permear todos los países de Europa en algún momento. En algunos desde una perspectiva política, que alcanzaron poder, y en otros países con gran influencia artística. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de esta subrayación que estoy haciendo? Que como el romanticismo ataña y rescata al yo fundamental, es decir, a los valores nacionales, ¿cierto? Es un buen ejemplo para decir que un movimiento con unas buenas bases, ¿cierto? Puede lograr que se sincronice, que los corazones vibren a una misma sincronía, ¿cierto? En una nación. En una nación. Y en este caso, entendiendo a Europa nación, Ujú. ¿cierto? Porque, claro, obviamente existen las diferencias entre países, no las estamos negando, pero para el ejemplo que estoy dando, este movimiento logró expresarse como ya dije, entre 1800 y 1850, en toda Europa. Entonces es un dato escaso en la historia, a eso voy. Es algo escaso en la historia de que un movimiento per se logre tanta afinidad entre países que básicamente son guerreros Ujú. y que, si bien son hermanos, muchas veces han estado en conflicto. Sí, o sea, de ahí vamos a pasar al tema de la importancia que tiene en tanto a... Porque finalmente, ¿por qué estamos revisando el tema del romanticismo? Es porque da origen a la concepción de nacionalismo en tanto a Estado-nación moderno, que justamente está contra la modernidad, pero se genera dentro de la modernidad de los Estados-nación modernos, en Europa en particular, pero las características, podría decirse, Principales. no, y que engloba el romanticismo. Lo que hace finalmente este ingreso a la sociedad industrial, a la modernidad, es que se tecnifica todo. Se tecnifica el conocimiento, se tecnifica el gobierno, se tecnifica a los individuos. Y esta es una, podría decirse, revolución de la subjetividad de los individuos y del individualismo, no entendido como a día de hoy, como un individualismo atomizante, sino podríamos decir un individualismo fáustico, quizá heroico. Yo lo mencioné hace un momento, como un yo fundamental. Ujú, Es decir, ese yo que trasciende al individuo, ujú. y es un yo conectado con lo que te rodea, que es el Volksgeist, Ujú. ¿no? ¿Cierto? Con el espíritu de tu pueblo. Esa es la visión alemana, pero Sí. claro, lo que tiene es que finalmente genera nuevamente una búsqueda de organicidad, Y de esencialismo. de esencialismo, de que todo esté conectado, todo esté unido, que es algo que se perdió justamente en esta revolución industrial, ¿ya? Exactamente. Entonces, De hecho, cabe mencionar lo que habíamos estado comentando previo a empezar el podcast, que los países donde más se desarrolló este movimiento, que fueron nuevamente Reino Unido, Alemania, Francia y España,
eran países ya industrializados. Ujú. Entonces, países tecnificados. Y es ahí la lógica o el sentido de con la frase que quise abrir este episodio de nuestras reflexiones, ¿no? Porque es finalmente el sentimiento de lo que se perdió, ¿cierto? Ahora, como, siguiendo haciendo un repaso, para seguir haciendo un repaso del romanticismo, ¿cierto? Sería bueno mencionar que es como la especie de un criterio estético de lo sublime, de lo inefable, de cuando tú te enfrentas frente a un entorno que te sobrecoge. No sé, yo me imagino un atardecer o hace poco un amigo que estaba en Islandia nos envió un video de la aurora boreal y era impresionante. Ahora, Entonces, eso, hay una lógica de esto que obedece a que el romanticismo es como que tratara de ser el lenguaje de lo inexpresable, ujú, de la angustia frente al universo, ¿cierto? ujú, Y ese universo es lo trascendente. ujú. Y ahí la idea de lo que decía José, de rescatar cómo decantó este romanticismo o este advenimiento o cómo devino en nacionalismo finalmente. Porque una vez que tú tienes esta angustia por lo trascendente, ¿cierto? Por la jerarquía, por lo sublime, por lo bello, por lo inefable, logras concebir la idea de la patria, la idea de la madre nación, ¿cierto? Y la idea de tu sangre, de tu pueblo y de tu raza finalmente, ¿cierto? De repente, Finalmente es una suprafamilia, al sí, fin. finalmente, de repente a uno le puede parecer extraño, o no sé si extraño, de hecho puede parecer súper familiar estas sensibilidades a día de hoy, pero pensemos que a fines del siglo XVIII la revolución industrial fue una revolución, justamente una revolución técnica súper violenta que sacó a mucha gente del campo, mucha gente de su conexión con la tierra, con familias con las que había compartido durante siglos, Claro. digamos, un Finalmente era espacio, una la identidad. expansión de la civilización. Claro. Entonces había una necesidad muy, muy grande de expresión de esta angustia, de decir qué nos está pasando, en qué estamos, qué fue lo que perdimos, que lo perdieron hace 1 o 2 siglos nada más, nosotros ya lo perdimos hace 3, casi 4, y ellos tenían esta necesidad de expresarlo en los individuos. Era muy difícil que, por ejemplo, en el campo salieran o existieran individuos que pudieran expresar su individualidad justamente, a diferencia en la ciudad se atiborra gente, hay muchos obreros, muchos burgueses que necesitan esta expresión, se sienten descolocados ante la masa. De ahí es que aparece este sentimiento romántico, de decir a dónde estábamos hace un siglo, cuáles son nuestros orígenes, nuestras raíces, a qué estábamos conectados, ahora me siento tan alienado, tan desconectado. Ya en la ciudad es algo que no me pertenece y necesito volver a mis orígenes. Ahora, en vez de volver a sus orígenes como pueblo, ellos vuelven como individuos, pero tienen esta necesidad de hacerlo pueblo, hacerlo nación. ¿Ya? Recordemos que en ese tiempo estaba los imperios, iban a empezar los colonialismos. eh, si bien habían ciertas nociones el imperio austrohúngaro seguía siendo muy grande, eh, el imperio ruso, pero también habían ciertas lógicas de pequeñas ciudades-estado que todavía tenían una lógica imperial, particularmente en Alemania, en Italia también. Entonces había una desconexión y una alienación importante. Entonces estos individuos con un afán aristocrático superior, se podría decir, empiezan a trabajar en tanto la arte, a expresarse en tanto las artes. Y eso es importante también, no solo las artes, sino que la arte es un medio de expresión, pero por ejemplo, artistas como Goethe
No eran solo novelistas, como se podría decir. Goethe hasta siglo XIX era considerado un filósofo, un psicólogo, un sociólogo que a través de sus obras conectaba muchas instancias de la realidad. Y eso es importante, la organicidad y lo esencial, está todo conectado. Entonces muchos de estos artistas, cuando un artista pintaba un cuadro, por ejemplo, o hacía una composición de una obra musical, no solo se enfocaba en lo técnico, no solo se enfocaba en que fuera bonito, que se viera bonito, que se escuchara bonito, sino que conectara con el alma de quien lo recibía, con una crítica social, con algo estético, con algo político, con algo psicológico, etcétera. Eso es lo que se buscaba lograr con el romanticismo, por lo menos en su inicio, en el siglo XIX. ¿Ya? Eh, bueno, y como decíamos, particularmente se dio en los países industrializados. Obviamente era porque la lógica de la modernidad fue más violenta y más chocante en esos países. ¿Ya? Pero alcanzó a toda Europa, como decía Alan. En una primera instancia se podría decir que el romanticismo estuvo un poco asociado a la noción del liberalismo, el liberalismo clásico de libertad del individuo. Pero en esta instancia, como habíamos mencionado, un principio un poco fáustico. Lo fáustico también se asocia un poco a la libertad individual. Ahí hay que hacer las diferencias necesarias e importante, creo, Ujú. de lo de las diferencias contextuales del romanticismo, porque lo que tú estás mencionando de este liberalismo clásico y fáustico es la visión alemana Claro, viviéndose en contexto, finalmente. exacto, pues del romanticismo. Sin embargo, lo que se entiende hoy por liberalismo sería lo que en su momento fue la visión del Reino Unido, Ujú, ¿cierto? Como más mercantilista y más emprendedora, no sé, por ujú. decirlo de alguna manera. Y en Francia, como una visión Más más... decadentista, más en lo sensible, en lo social, también se asocia con la revolución del 48, la revolución francesa, obviamente, que atañía directamente al individuo. Costaba encontrar a ver, o sea, había una visión de pueblo, pero una visión de pueblo de masa, no había una visión de pueblo con lo esencial en los franceses. Claro, mira, esta diferencia es bien fundamental, ¿ah? Porque ordenando un poco el tema, el romanticismo, como dije antes, es el criterio estético de lo sublime y lo inefable. E intenta ser el lenguaje de la trascendencia, ¿ya? Y esto se expresa finalmente, en algunos casos, en política. Entonces ya, ¿cómo lo expresamos? Para expresarlo tenemos que tener bases claras. Estas bases claras, o las características principales de este romanticismo, son, por ejemplo, primacia del genio artístico creador, es decir, el poeta como demiurgo, el artista como demiurgo. Él crea su mundo y él crea su entorno, él lo expresa con su lenguaje. La valoración de lo diferente a lo común, es decir, el valor de la excelencia, el valor del nacionalismo, del valor de tu pueblo, de sentirte conectado con tu sociedad, con tu nación-estado y con tu raza, ¿no? La nostalgia a un paraíso perdido, eh, culto al subjetivismo, a lo personal, al individuo, nuevamente al yo fundamental, no a la atomización del hombre, de la persona por sí misma, sola. No, entonces, una vez que uno tiene estas características, ¿cierto? Que esto es lo importante, uno tiene todas estas características que puede ir repasando, de ahí uno se da cuenta que este romanticismo, que nace como una, digamos, como una corriente homogénea, finalmente se separa en distintas maneras de manifestarse. Sí. Y son, por eso es importante repasarlo y mencionarlo exaltando el tema, que es la visión clásica perdón, la versión liberalista de lo que se entiende hoy en día Ujú, como liberalismo o libertad, que es la visión del Reino Unido. ujú. La versión de libertad, pero libertad eh,
entrelazada en un matrimonio con su entorno y con su país, que es la visión alemana, y la visión decadentista del hombre, de la libertad o De la inevitabilidad del horror, por decirlo así. claro, del horror. Y ahí podría derivar en la novela gótica, Baudelaire. claro, Baudelaire, Los poetas malditos, Ajá. en Lovecraft, Ujú. que es la visión francesa. Ujú. Es importante para que los que nos están escuchando tengan en claro que hay como, entre comillas, escuelas de romanticismo, Sí, ¿cierto? sí, yo creo que la diferencia que se puede hacer, que es clave en tanto a cuando se dice el romanticismo o un liberalismo, es simplemente que nace de una necesidad individual, pero esa necesidad individual es de una conexión con los demás. Por ejemplo, lo que se entiende con liberalismo ahora es el emprendedor, que decías tú la visión inglesa, que es como alguien autosuficiente. Sí. En este caso, en esa visión del liberalismo era un individuo, pero el individuo que necesitaba estar conectado con el resto, quizás con otro individuo o con su nación. En ese sentido, por ejemplo, existía a principios del siglo XIX la visión historiográfica de que la historia era guiada por grandes hombres. O sea, que la historia era determinada por individuos. En este caso puede haber sido Napoleón, puede haber sido Carlomagno. En el trabajo, por ejemplo, de Thomas Carlyle, eh, habla de los grandes individuos que guiaron la historia y que se conectaban con un zeitgeist de su época para guiar a su pueblo a una grandeza. Como les decía, Napoleón, Carlomagno, Bueno, Lutero mencionaba, bueno, Mahoma. curiosamente, y no es por llevarte la contra, el romanticismo se levanta contra lo que dejó Napoleón, Mm. que es cierto, que era finalmente la tecnificación de Europa, o la industrialización de Europa, una Es que cosa claro, así. en Francia tenía esta visión anticonservadora, Napoleón lo veían como un conservador y un imperialista, que eso es otro aspecto importante que si ya pasamos directamente a la geopolítica o a la política del romanticismo, es que se rebelaba contra los imperios, en tanto que los encontraba justamente inorgánicos. Claro, porque Eh, tienden a ser globalistas al final. claro, que imponer una cultura por sobre otras, que serían las culturas nacionales. Claro. Y en este caso estaba Napoleón en una instancia, estaba el Imperio Austrohúngaro, estaba el Imperio Ruso, que el romanticismo en Rusia se dio mucho en las colonias, o sea, por ejemplo en Lituania, en Y en el Finlandia campo. y en el campo también, o En el sea, campo. que estaban bajo la influencia del zarismo, pero no se sentían rusos, digamos. La literatura rusa es muy bella, está, de hecho una de las grandes obras del siglo XIX, si no me equivoco, Ujú, es los hermanos Karamazov, ujú. Claro, también está dentro de la época. que hace una especie de estos hermanos, bueno, ahí ustedes tienen que leer el libro, pero finalmente se trata de pura nostalgia y angustia es Ujú. un drama en torno a la nostalgia y la angustia, ¿cierto? Ahora es curioso porque en un primer momento se levanta contra los imperialismos, pero cuando hay una noción de una gran patria, de una gran nación, por ejemplo con el pangermanismo que se dio en la revolución, perdón, en el romanticismo alemán, hay algo que se podría considerar imperialista, pero no imperialista bajo los términos industriales. En el único país que yo creo que que el romanticismo llegó con ese afán colonialista imperialista fue en Inglaterra, que como decía está el tema del destino manifiesto que tenían los ingleses de conquista, de expansión, que tenía que ver justamente con el mercantilismo y se mezcló un poco con lo que combatían, que era la revolución industrial y la modernidad, porque no podía haber un destino manifiesto de la Inglaterra victoriana si no era justamente por la revolución industrial. Porque, por ejemplo, el gran imperio pre-revolución industrial que existía en el mundo era el español, pero a los españoles no poder entrar directamente en la tecnificación de la revolución industrial pierden ese puesto, que lo toman los ingleses, los toman los holandeses también, que se meten más de lleno en esta revolución industrial. Bueno, yo creo que sería importante para avanzar un poco ya y en lo que nos interesa o nos une, ¿cierto? Es repasar las expresiones de este romanticismo en sus distintas disciplinas, ¿cierto? Por citar algunas, tres específicamente en este caso, serían en la literatura, en la música y en la pintura. Voy a partir con la música. El primer romántico músico que se puede considerar es Beethoven,
Beethoven, junto con Franz Schubert, ¿cierto? Que era una música imaginativa, novelesca, que rescataba esta historia clásica de paraísos perdidos, y que más tarde la mejor expresión o mejor ejemplo que se puede dar es el trabajo que hace Richard Wagner, ¿cierto? Con su El más obra... acabado, yo Es creo. más acabado, claro. Con su trabajo rescatando todas estas sagas clásicas que engloban este heroísmo, engloban a la patria, engloban este sentimiento nacional germano. Convirtiendo la épica nacional, que es algo súper importante del Estado-Nación, en arte, ¿ya? Que lo trasciende en arte. ¿Ya? Claro, en la pintura, bueno, en el caso español, el más conocido fue Francisco de Goya, el que mejor logró expresar este romanticismo, que fue un pintor, ¿cierto? Y obviamente el clásico Caspar David Friedrich, que es de nacionalidad alemana, quien pintó al hombre sobre la nube, ¿cómo es? Ah, sí, el Wanderer Above the Seas of Clouds. Claro. No me acuerdo el nombre en español. Claro. Y en la literatura, que es donde vamos a trabajar un poquito nosotros, bueno, primero está Goethe, creo yo, en el caso Sí, alemán. yo creo. Y también me gustaría a mí personalmente rescatar a Lord Byron, que siempre ha sido un personaje que a mí me ha llamado la atención. Lord Byron era inglés, ¿cierto? Pero tenía características súper vitalistas. Y al tener esas características vitalistas, en el futuro después da paso a otras disciplinas o a otras, ¿cómo decirlo? A otras dinámicas. Entonces, Se expande a otros campos, se finalmente, su obra. se expande a otros campos, exactamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Goethe, Ujú, nace este movimiento Sturm und Drang. ujú. Y, por ejemplo, una de las primicias de Sturm und Drang es Lebenssinn, ¿cierto? Que es el sentido de la vida. Y nuevamente tocamos este tema del esencialismo frente al clasicismo, frente a la burguesía, frente al racionalismo, a la ilustración, que son valores técnicos, que plastifican al hombre, tecnifican al hombre. Que le dan límites que antes no conocía y que no los conocía porque no los tenía conscientes, porque al estar conectado con la naturaleza uno no necesita esos límites impuestos por otro hombre, sino que los límites te los da la naturaleza, tu propia capacidad para moverte. Claro. En tanto Ahí entra el tema del conquistador. Como decía adelante, que una de las características del romanticismo es la primacia del genio artístico creador, el poeta como demiurgo, es decir, tú con tu imaginario, ¿cierto? Que te lo da tu pueblo, tu cultura, tú vas creando y interpretando, haciendo una especie de pintura a óleo de todo esto que te angustia que existe en la naturaleza, en el mundo, que la naturaleza es vista como lo verdadero, lo sublime, lo impermeable, lo atemporal. y que es lo perdido también. Lo eterna y lo perdido también, porque se pierde, ¿cierto? Cada vez estamos inmersos en más civilización, y esto nos hace ir destruyendo el mundo que nos dio la vida. Y la civilización se tiene una visión plástica, decadente. Yo creo que particularmente con límites que no son los límites. No son límites naturales. Claro, lo que hemos hablado, por ejemplo, los griegos. La visión de la belleza de los griegos eran los límites, pero eran límites que estaban asociados a la natural, a las capacidades del hombre. Los límites que te impone la revolución industrial, por ejemplo, la modernidad, son límites burocráticos, límites burgueses, límites que sirven para distribuir el poder dentro de una lógica alienada de existencia. Exactamente, ¿Ya? sí. Burocrática, creo que se resume todo. Uh-huh. Bueno, y este vitalismo, ¿cierto? Esta escuela de Sturm und Drang, Levenssens, que era uno de los principios de esta escuela, de Goethe, este vitalismo que también compartía Lord Byron, porque una de las características que es importante mencionar es que los escritores o novelistas de aquella época
cuando se le hacía un retrato en pintura, posaban de una manera pasiva, es decir, en estado de reflexión o escribiendo. Sin embargo, Lord Byron siempre tuvo, y él quiso que fuera así conscientemente, quiso que sus pinturas fueran como mirando a la encarnación del destino, hacia el futuro, hacia el devenir, hacia el mañana. Yo creo que es lo importante. Exacto, entonces una visión vitalista. Y este vitalismo finalmente decanta, deviene, ¿cierto? En el nacionalismo. Y ahí es donde llegamos más o menos a puerto con lo que queremos tocar. Sí, no es un nacionalismo técnico, es un nacionalismo orgánico, es un nacionalismo que hay que inventar finalmente. O sea, que ellos se inventaron en la conexión que tienen con su tierra, que tienen con su idioma, que tienen con su cultura, que tienen con algo perdido. Entonces, muchas veces cuando se habla del nacionalismo se habla casi que es una visión colonialista impuesta justamente por la revolución industrial, por la técnica, por los colonialismos. Estamos hablando de los nacionalismos acá en América, particularmente América del Sur, que es la visión que tienen generalmente algunos grupos marxistas. Pero ¿por qué nos interesaba hacer este podcast y revisar este tema? Es justamente por la organicidad que nos presenta de lo que fue hace un par de siglos, en el siglo XIX, estos romanticismos y cómo podemos trasladarlo a la actualidad. Creo que lo más relevante en tanto a estos nacionalismos románticos, que son los que dan origen al nacionalismo, es la visión de conexión entre un todo, entre un territorio, que ya lo habíamos hablado incluso en un par de podcasts anteriores. Serrano, el nacionalismo telúrico. Quería mencionarlo. Finalmente, en nuestro caso de Chile, que es de donde somos, creo que el que más trabajó por esa visión de nacionalismo romántico, por romantizar el entorno que le rodea, darle un sentido, darle una bajada y entregarlo en una obra más concreta, fue Miguel Serrano. Claro, o sea, yo creo que él estaba muy claro en lo que era el romanticismo y cómo había que conectar diversos aspectos de la historia, la realidad nacional y el contexto para crear un nacionalismo romántico. Chile tiene ciertas particularidades. En este caso hay particularidades, por ejemplo, geográficas del territorio, el aislamiento, como lo habíamos mencionado anteriormente, y también hay algo súper importante al nacionalismo romántico que se dio en el siglo XIX, que eran las épicas nacionales. En Europa era súper importante el tema de las épicas nacionales para construir un nacionalismo. En Alemania, por ejemplo, surgió el descubrimiento de Beowulf, ya como una épica nacional. También estuvo lo que trabajó Wagner, que lo trabajó más conscientemente con toda su obra, con el Anillo del Nibelungo y con la obra de Wolfgang von Essenbach, también con Parsifal, etcétera. Todo en un afán justamente de generar una épica nacional, y en este caso, bueno, Wagner tenía un afán socialista no marxista, pero un socialismo de pueblo. Socialismo racista. Un socialismo, se podría decir, racista, no científico. Sí, que el racismo científico es algo más del siglo XX. Pero no es un nacionalismo enfocado claro, como dice José, en la ciencia, en datos, en la genética, sino que enfocado en el sentir de tu pueblo, en la identidad de tu pueblo. A eso se refiere. Y en ese sentido, nosotros también tenemos una épica nacional, sin querer saltarme algunos aspectos, porque creo que todavía nos falta un poco del nacionalismo romántico alemán, la araucana. ¿Ya? Son pocos los países del mundo que tienen una épica nacional de inicio de una nación, que tienen las características obviamente de tener un relato, de tener una especie de aislamiento, de tener una identidad racial, genética o de identificación cultural, ¿ya? Wagner hace su obra ya en los últimos estertores del romanticismo, y ya están apareciendo movimientos. Aparte de Wagner, es súper importante también la obra de los hermanos Grimm,
Claro, que unificó a los pueblos de Alemania. Justamente los pueblos germanos, en tanto A todos los hombres, a los alamans. Exacto. Y particularmente le dio un relato común a la familia, a los niños de un origen, o sea, partiendo por estos cuentos que son aleccionadores, que son... Tienen una moraleja. Exacto. Una lección de vida. Exacto. Como decía también Goethe, que fue que trascendió, un artista esotérico, podría decirse, que trascendió varios aspectos de la realidad, y llegamos a que tú habías mencionado el Volkssturm también. No, yo mencioné Volksheist. Ya, el Volksheist. Pero después viene el Volkssturm y de ahí viene los movimientos Volksheist. Sí, exactamente. A fines del siglo XIX, que dan origen a los nacionalismos del siglo XX. Pangermanista. Pangermanista. Claro, porque encarnan este socialismo racista que decíamos, que ya lo explicamos, pero encarnan esta visión de sentido de identidad con tu patria. Y este revival de revivir estos valores tradicionales del trabajo en el campo, de sentirte conectado con la naturaleza, con lo verdadero, con lo trascendente, con la jerarquía natural del orden del universo, del cosmos. El cosmos es una palabra griega que significa orden, ¿cierto? Y este orden es un orden sagrado, un orden sublime. No es un orden falso, un orden técnico, un orden plástico impuesto por la civilización o por la burguesía o por la burocracia. Los movimientos Volkic, que lo que tenían de interesante era que no solo trabajan, por ejemplo, vamos a trabajar en el campo, ellos trabajaban en el campo, hacían filosofía, hacían negocios, hacían deporte, actividad física, todo lo hacían en una misma lógica, en una lógica orgánica. O sea, todo estaba conectado y era justamente lo que se había perdido con la revolución industrial. Hubieron otras instancias de desarrollo del movimiento, no tan acabados como los Volkic en Alemania, pero sí en el resto de Europa, y que llevaron, claro, estos movimientos en los 20, en los 30, fascistas o protofascistas, al poder. No sé. Y hoy en día criptofascistas. Sí, ¿cierto? Sí. Hay que como estar escapando de... Hay que estar escapando, porque antes era... Ahora vamos a entrar, yo creo que en la actualidad. Antes era mucho más fácil, creo, crear una realidad folkish, porque era mucho más fácil llegar al campo, era mucho más fácil tener terrenos virgen, era mucho más fácil escapar de las rutinas de 9 a 5, que ahora la propiedad privada está por todos lados, uno no puede tener terreno, es complejo, ¿ya? Pero existió en un momento, y está la pregunta esencial también de decir, bueno, estos romanticismos, estos subjetivismos que se llevaron a cabo en el siglo XIX y que llevaron a los nacionalismos modernos, si se pueden replicar actualmente, o de qué forma se podrían replicar, o qué grupos los están replicando. Yo creo que por lo menos en Europa y en Estados Unidos hay movimientos identitarios que han tratado de movilizar esta misma idea, ¿ya? Aquí en Chile estamos un poco en pañales, porque es importante ver que... Y porque hemos sido víctimas de décadas de marxismo cultural, que no... Claro. Se tiende a negar, pero desde la 1960 en adelante, el marxismo cultural está implantado acá. Hay un tema de deconstrucción de la cultura súper fuerte. Sí, o sea, finalmente... Y yo diría que el mejor ejemplo es este tema de que todos se burlan y echan a la broma el tema de que el chileno es el que habla más mal, el castellano. ¿Cierto? De que el chileno es el que siempre tiene la pillería. Esas cosas no son valores clásicos de nuestra cultura chilena, son valores que se implantaron en algún momento. Y si tú te fijas, ¿a qué obedecen esas lógicas de destruir el idioma y destruir los valores nacionales? A la deconstrucción de la cultura. Sí, pues finalmente, o a deconstruirla o a enfocarla en algo que no es propio, que no es nacional. Si por ejemplo te dicen, oye, el chileno habla mal. Si el chileno es flojo. El chileno es flojo. Si el chileno habla mal o es flojo, y esto es algo que se da en derecha e izquierda también,
es porque hay una historicidad que lleva a que no que sea flojo o que hable mal, sino por esas ciertas características que se generan, que se dan. El chileno es chaquetero, de repente, claro, El chileno chaquetero. de repente el chileno es chaquetero porque, como decía Serrano, en Ni por mar ni por tierra, si el chileno no tiene un reto o algo por realizar, se autodestruye. Claro. Entonces, Porque yo creo que es un país demasiado vitalista. Uh-huh. Y cuando es lo mismo que yo le he dicho de repente cuando converso con amigos, que de repente uno trata de dar algún consejo, y tal vez a mí mismo me ha pasado en algún momento, cuando uno tiene demasiada energía y no la sabes trabajar, ¿qué pasa? Te autodestruís. Se va hacia adentro y te ataca a ti mismo. Exacto, te volvís loco, empezáis a disvariar, ¿no? Uh-huh. Y como hemos dicho en otros momentos, en otro espacio de reflexión, una familia, un hombre, después una familia, después una sociedad y después un país deben obedecer, y no es que deban obedecer, naturalmente se comportan de la misma manera, solamente que de una manera micro y macro nomás. Hay que saber leerlo. Eso, hay que saber leerlo. Y eso es importante porque en lo que decías tú de la deconstrucción del marxismo cultural, el marxismo cultural se ha apropiado de muchas de la... bueno, por ejemplo, Nietzsche siempre está, Foucault, después, etcétera, en estas escuelas de construccionistas. Nietzsche fue el último romántico, se podría decir, y Nietzsche disparó para todos lados, claro, en algún momento, entonces es fácil interpretarlo de una u otra forma. Pero por ejemplo se ocupa este tema de la deconstrucción o de la super subjetividad para destruir ciertos esquemas que ya están construidos y que pueden tener que ver justamente con una identidad nacional, y que una identidad nacional que se ha construido y que claro, no está enfocada en, por ejemplo, esta hipersubjetividad de la posmodernidad, que es lo que nos quieren implantar, que es destruir todo esquema para construir de nuevo, ya con filósofos de la deconstrucción que de hecho en esta revolución que está en curso nos han estado influyendo. Entonces hay que recuperar, yo creo que el llamado también no es solo el llamado y la interrogante. Uh-huh. No es solo este llamado al romanticismo, que es un romanticismo ciego, sino ir a lo esencial y a lo orgánico. Si de repente te suponen que hay que destruirlo todo, hay que deconstruirlo todo por una individualidad o subjetividad, ¿cuál es la capacidad de crear de esas personas? ¿Cuál es la capacidad que tiene uno de crear de algo que ya existe y que es orgánico y que está vinculado con el entorno, con el contexto, con la tierra, con el pueblo, con su historia? ¿Ya? Hay una frase de un autor que tú compartimos hace poco en nuestra página Entre las Ruinas, para que nos sigan, ¿cierto? Es bueno mencionarlo, que decía que el progresismo es de cierta manera, es la lógica de avanzar y dejar el mundo atrás, cuando en realidad de lo que se trata la vida es de dejar cosas dentro de nosotros. Claro, de ir incorporando y transformando. La capacidad constructiva es lo primordial, no la capacidad deconstructiva. Entonces llegamos a este romanticismo del siglo XXI en medio de nuestra revolución o insurrección nacional, en que llaman muchos nacionalismos falsos. Yo he visto nacionalistas o gente que pensé que era nacionalista apoyando a Unión Patriótica, que es un partido paraguas del Partido Comunista, el Movimiento Social Patriota, que yo no sé en qué está, pero no está bien, llamando como a esta destrucción para construir de nuevo. Y hay una esencialidad, hay una organicidad, tenemos un territorio, tenemos una sangre, tenemos una identidad, son 500 años. Somos un país que, a diferencia quizás del resto de América del Sur, de América Central, de Iberoamérica, tiene una identidad súper marcada por el territorio. Entonces, antes de buscar destruir sin saber si se puede construir, busquemos ese ideal romántico de redescubrir dentro de lo poco que nos queda de nuestra historia, porque se ha destruido o por terremoto o por la acción vandálica de muchos, nuestra identidad. Nuestra identidad nacional, que existió y que hoy en día se está perdiendo, pero depende de nuestra responsabilidad el rescatarla, ¿cierto? Uh-huh. Así que
Así que con eso más o menos dejamos abierta la reflexión, estimados escuchas, radio escuchas, para que reflexionen y obviamente nos dejen sus críticas, sus comentarios. Y bueno, vamos a tratar de estar haciendo constantemente estos podcasts, a pesar de que no siempre se puede, ¿cierto? Claro, por lo menos con la periodicidad que uno quisiera, pero Claro. vamos a estar ahí entregándole temas contingentes y que consideramos primordiales para el momento en que estamos viviendo como país y como pueblo. Así que eso, nos despedimos y nos escuchamos en un nuevo episodio de Reflexiones del Devenir Histórico. Nos vemos.